con Álvaro Vargas Llosa para conversar, por supuesto, de la coyuntura electoral. Él está en Lima desde el domingo y se va a quedar, me ha dicho, algún tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Encantado de estar contigo. Bueno, muchos se han sorprendido, tanto por la actitud de su padre como la suya, siendo ustedes personas liberales, defensores del Estado de Derecho, del libre mercado, de la libertad de prensa, las libertades individuales, de los derechos humanos, de todo lo que implica el mundo liberal. Por razones del destino, hayan tenido que escoger entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala a Ollanta Humala. Entonces, claro, mucha gente dice, pero Ollanta Humala representa un plan socialista para el Perú. Keiko Fujimori puede ser fascista en muchos sentidos, pero el otro socialista. ¿Había necesidad de escoger? ¿Y por qué Ollanta Humala? Rosa María, estamos en una circunstancia que es excepcional y que es límite. Estamos ante la posibilidad real de que una mafia que gobernó el Perú durante los años 90, no fue un mal gobierno, fue una mafia, vuelva al poder. Fue una mafia que no solamente, desde luego, destruyó la democracia, persiguió adversarios, censuró periodistas, sino que además instauró un régimen de absoluta inseguridad jurídica. Los empresarios que odian tanto Ollanta, yo no creo que todos, creo que muchos no, y lo están diciendo solamente para quedar bien con algunos colegas, olvidan lo que era hacer negocios en el Perú en los años 90, ¿no? Tú tenías que pasar por el servicio de inteligencia, pactar con la mafia, porque eso eran las leyes del Perú. Las leyes no eran las leyes eran unas prácticas mafiosas que obligaban a transar constantemente con la dictadura para hacer negocios, y en algunos momentos eso le costó al Perú muy caro. Por ejemplo, cuando la Shell y la Móvil se van del Perú el año 98 porque no aguantan más el ambiente político mafioso en el que tienen que funcionar. De modo que esto es lo que hay. ¿Qué está pasando al otro lado? Al otro lado hay una opción que desde luego en sus orígenes tiene cosas que yo no acepto como liberal, pero que hoy representa dos cosas, me parece a mí, muy importantes. Por un lado, un genuino esfuerzo de concertación. Yo creo que Ollanta ha pasado de ser el líder del Partido Nacionalista y de Gana Perú a ser hoy día un poco lo que fue Toledo el año 2000. La gran sombrilla, el gran paraguas bajo el cual se cobijan hoy día distintas corrientes democráticas del Perú, algunas desde luego de izquierda, otras más de centro derecha, otras liberales como la mía. Y también me parece a mí que hay algo muy importante. Se abre de una manera un poco inesperada, como es la historia, Rosa María. La historia no está escrita, está llena de hermosas y mágicas sorpresas. La posibilidad de insertar al Perú en una corriente latinoamericana hoy muy interesante, que es quizá uno de los dos grandes fenómenos de América Latina en los últimos años. Uno, el crecimiento de la clase media, y otro, el surgimiento de una izquierda liberal y moderna, un poco como pasó en Europa 30 años antes. Pero si eso ocurre, es decir, sé que me vas a preguntar, digamos, ¿qué garantía tienes de que eso ocurra? Pero si eso ocurre, habrá quedado cancelada definitivamente la posibilidad de que surja un populismo autoritario en el Perú. Es decir, así como Lula le cerró el espacio, sofocó y dejó sin oxígeno al populismo autoritario de izquierdas en Brasil, yo creo que aquí, si Ollanta Humala hace lo que nos está diciendo que va a hacer, que es un gobierno, digamos, de centro izquierda, liberal y moderno, va a quedar cancelada la posibilidad de que un nuevo caudillo autoritario venga a amenazar la democracia en el Perú. Qué cosa tan extraordinaria para este país. Sin embargo, hace 2 años, cuando le preguntaron a su padre si estuviéramos en esta situación, él dijo, no quiero imaginar que mis compatriotas nos pongan a escoger entre el cáncer y el SIDA. Así es. Entonces, ¿en qué momento Humala dejó de ser el cáncer o el SIDA? En el momento en que las circunstancias nos eligieron, es decir, nos obligaron a elegir, pero también lo obligaron a él a tomar una decisión importante. O me aferro inflexiblemente a un programa de gobierno que espanta a mucha gente y que representa hoy día una versión trasnochada de la izquierda en el Perú y en América Latina, o hago un genuino esfuerzo de autocrítica y de concertación. Y él escogió lo segundo. Cuando uno critica a Ollanta Humala por haber, digamos, cambiado de plan de gobierno, evolucionado, cambiado de ideas, en el fondo lo que está diciendo es, hubiera preferido que se quede inflexible y radical. Pero qué horror, qué conclusión tan espantosa, Rosa María. Prefiero lo contrario, prefiero abrirle los brazos y decirle, muy bien, usted está haciendo un genuino esfuerzo de autocrítica, eso es lo que le pedíamos, ahora correspondamos a ese esfuerzo dándole a usted un acto de confianza y asegurándonos de que usted no vaya nunca a incumplir su palabra. Vamos a ir a eso en un instante, que es el plan y el cambio, pero Lourdes Flores decía hoy, es más fácil combatir una dictadura local, refiriéndose a Keiko Fujimori, que un proyecto autoritario internacional, porque a ella probablemente no le cabe duda que Ollanta Humala sigue en la línea de Chávez, como Correa, como Evo Morales, es decir, estos
proyectos inspirados en el fujimorismo, ¿no?, de cambio constitucional, reelección inmediata, vuelta a la reelección, control de la prensa. ¿Por qué usted cree que eso no va a pasar con Humala? Es una excelente pregunta, Rosa María. Aquí lo interesante y la paradoja es esta. La dictadura moderna latinoamericana, ¿cuál es? Es la de quienes llegan al poder por la vía electoral y desmontan las instituciones republicanas desde el poder. ¿Quiénes han representado eso últimamente en América Latina? Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Alberto Fujimori. Claro, es Alberto inventó Fujimori la idea. es el chavismo en el Perú. Tú acabas de mostrar esta foto del famoso trencito. Cuando se tomó esa foto, la señora Fujimori bailando el trencito con Hugo Chávez, ya Hugo Chávez había tirado la Constitución a la basura, había disuelto el Parlamento, había convocado una asamblea constituyente, había hecho una nueva Constitución para reelegirse, había abolido las elecciones de 1 año y medio antes apenas y había convocado nuevas elecciones para reelegirse. De modo que por eso sí, estaba en el Lourdes tiene razón, hay una corriente internacional autoritaria. Se equivoca quien la encarna en el Perú. Bueno, la encarna Alberto Fujimori. Bueno, sorpresas da la vida. De repente Chávez tiene 2 candidatos. Como Alan García decía que tenían 2 candidatos en la primera vuelta, pues de repente Chávez tiene 2 candidatos, no 1. Yo le creo a Lula. Lula acaba de decir en España, lo he dicho ante el presidente Rodríguez Zapatero, ante los empresarios más importantes de España que invierten allá en Brasil e invierten aquí en el Perú y querían saber lo que está pasando en el Perú, y ante el grupo PRISA, el grupo mediático más importante de España, uno de los grandes grupos mediáticos del mundo. Lula les ha dicho: yo les doy garantías personales de que el señor Ollanta Humala no va jamás a seguir la línea de Chávez en el Perú, porque él no tiene hoy día nada que ver con esa corriente. Y es más, les ha dicho, hoy día representa en cierta forma una amenaza para Hugo Chávez, porque es un muro de contención. Hugo Chávez tenía evidentemente, y esto ya lo digo yo, tenía evidentemente un proyecto para el Perú. Él quiere satélites, no quiere una relación de socios o amigos, quiere satélites. Pero no, y él creyó en un momento, en el 2006 eche pa'lante, comandante. Eso es lo que él quería y eso es lo que él creyó. Y es lo que usted combatió. Así es, y tuve razón. Y eso me da autoridad hoy día para decir, así como en el 2006 yo dije, el señor Alan García... por Alan García, y qué tuvimos horrible. razón, no tuvimos razón que había evolucionado económicamente. Bueno, sí, pero fue espantoso, ¿no? ¿Y qué hubieras preferido? Me estás diciendo que hubieras preferido Ollanta en 2006. No, yo no prefería nada. Rosa María, estamos ante esa situación. Hoy día, yo les digo a tus televidentes, Ollanta Humala ha evolucionado en materia económica y en general en materia política, del mismo modo que en 2006 Alan García había evolucionado en materia económica. Ahora, yo entiendo que Alan García evolucionó en el 2006, pero ya venía evolucionando, digamos, desde el 2001, cuando regresó al Perú. El problema de Ollanta Humala... No es tan cierto. Bueno, la primera vuelta de esa campaña, sí, él hablaba hace de campaña contra el TLC, sí, dice cosas flamígeras, tremebundas contra el TLC. Pero no hablaba de la inversión o las empresas estratégicas, o vamos a estatizar, ¿no? Tampoco hablaba en la primera vuelta contra la inversión, jamás. Si usted ve este plan de gobierno, lo he leído de principio a fin, que es de diciembre del 2010, de ahorita, ¿verdad? Este plan es atroz. El de Fujimori también es atroz. No, yo lo sé, pero digamos, dice, como decimos acá, los pecados de los otros no te hacen santo. No, este es atroz. Pero este plan de gobierno, déjame decirte ahora, sí, esto no se va a aplicar en el Perú. Te doy mi más absoluta garantía. Esto no se va a aplicar en el Perú. Dime cuál es la última vez que se aplicó un plan de gobierno en el Perú. Sí. El señor Alan García no aplicó su plan de gobierno. Fujimori, que nos acusó de querer hacer el shock y después hizo un shock 10 veces peor en el Perú, no aplicó su plan de gobierno. Alan García tampoco aplicó su plan de gobierno. Era el más flamígero, como digo, y tremebundo enemigo de los TLCs, y resulta que hizo exactamente lo contrario. Desgraciadamente estamos en un país donde todavía no hemos aprendido que los planes de gobierno tienen que tener una mayor credibilidad en la medida en que se aplique aquello que se promete. Pero estamos en la situación, Rosa María, en que estamos. Ollanta ha hecho varios compromisos públicos muy puntuales y muy claros, no estatizaciones. No voy a meterme con los ahorros de los peruanos. Te digo esto con alguna autoridad. ¿Quién fue que propuso las AFPs en el Perú la primera vez? El Movimiento Libertad de mi padre. Voy a hacer una pausa para seguir hablando con usted, porque no quiero que se vaya todavía a Loro Vargallosa. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos conversando con Álvaro Vargas Llosa. Estamos hablando de la candidatura de Ollanta Humala versus la de Keiko Fujimori. ¿Cuál es el mal menor? Y bueno, para él claramente es el mal menor Ollanta Humala. Yo ni siquiera pienso en él como mal menor hoy día. No, yo estoy mucho más entusiasta que eso. Su padre dijo, con muchos temores y sin alegría.
Me parecía que eso fue el comienzo de la segunda vuelta. Vamos a ver qué dice ahora. Yo creo que ha evolucionado incluso hacia una mayor alegría. Ollanta ha hecho una cosa inteligente, Rosa María, inteligente. Ha cogido esto, ha dicho, aquí hay algo rescatable, que son los planes sociales, los planes de apoyo, ¿no es cierto? Que se están aplicando además en otras partes del mundo con mucho éxito. Pero ha dicho, aquí hay cosas que evidentemente le interesan a un pequeño sector de mi partido, muy respetable, que es gente que está conmigo hace mucho tiempo, pero que en todo caso hoy día no representa una mayoría de peruanos. La mayoría de peruanos me está pidiendo una cosa muy distinta. Y yo quiero hacer de este gobierno algo que sea muy convocante, muy concertacionista y muy representativo del país. Y entonces ha incorporado a la idea original de unos planes sociales importantes unas ideas que son mucho más modernas, globalizadoras y que tienen que ver, repito, con una gran corriente latinoamericana. Lo que sucede es que desde enero, febrero y marzo, yo he venido criticando este plan y yo como me han dicho que le has dado de alma al plan. Claro, porque me alegro mucho. ¿Te el plan de Fujimori? Sí, todito también. Es estatismo de principio a fin, asistencialismo de principio a fin. Eso es lo que es, y me lo han reconocido. ¿Te acuerdas lo que fueron los años 90? Pero es decir, repartir a cambio de votos, crear clientelas. Vamos a ir ahorita al plan de Fujimori, pero lo que yo le decía es, yo me alegro con usted de que lo hayan cambiado. No puedo criticarlo por eso, al contrario, lo alabo que lo hayan cambiado. Es genial, han ganado los planes sociales, han dicho, esto es lo rescatable del plan, pero además vamos a dar garantías absolutas de estabilidad. Me encanta que estén criticando la cuestión del plan de gobierno, por ejemplo, la gente de Alan García. La gente de Alan García nos ha dado déficit fiscal los últimos 3 años. Este año hay déficit. Nos dijeron a comienzos de año, no hay déficit fiscal este año, 0. Y el Banco de Crédito acaba de emitir un informe diciendo por lo menos 1.600 millones de dólares de déficit, una economía de 150.000 millones de dólares, más de 1% del PBI, ¿no es cierto? O sea, ¿con qué sentido y responsabilidad puede el señor Alan García decir, Ollanta Humala va a gastar demasiado? Si él hace 3 años que está gastando demasiado. Está gastando un montón. Pero vamos al tema de los lineamientos. Si él hubiera presentado esto en enero, este es el plan de PPK. Este es el plan de PPK, es entonces, estupendo. Tienes que votar por Ollanta, por Rosa María. Es estupendo. El problema Me es encanta, ha dicho estupendo. Escuchen a Rosa María, ha dicho estupendo el plan de gobierno de Ollanta Humala. El nuevo es estupendo. Es estupendo. Y yo se lo he dicho a Daniela, esto es una maravilla. Ya no hay nueva constitución, ya no cierran el Congreso, ya no asamblea constituyente. Bestial. Y esto es lo que hizo Lula en Brasil también. Ahora bien, ¿por qué creerle? ¿Por qué creerle a una persona, ¿no es cierto?, que ha tenido una evolución desde la izquierda más radical, o sea, desde el etnocacerismo, luego amigo con Chávez en el 2006, luego evoluciona hacia una izquierda más demócrata social, pero izquierda al fin socialista, se alía con los socialistas el año pasado. En su lista parlamentaria hay gente de la izquierda más profunda del Perú, que es ahora congresista, y luego, después de la segunda vuelta, se convierte casi en un liberal. A mí me parece estupendo lo que dice acá, no, o sea, yo lo firmo, pero esa izquierda radical hay que tenerla aquí cerquita y tenerla moderada. Yo prefiero eso que estar en el monte haciendo la revolución. Obviamente, pero ¿por qué creer cambio genuino? Bueno, por varias razones, Rosa María. Primero, el comportamiento de la bancada de ellos en el Congreso en los últimos años, ¿no es cierto? Hay cosas desde luego discutibles, pero no se puede decir que hayan tratado de entronizar el chavismo en el Perú ni los elementos, digamos, más controversiales de ese plan de gobierno. En segundo lugar, el hecho de que hay muchos, digamos, antecedentes latinoamericanos. Hay gente en el gobierno que fue guerrillera, es decir, mucho más grave. Mujica en Uruguay fue parte de una guerrilla violenta y él participó en actos violentos y estuvo preso y él lo reconoció y pidió disculpas. Dilma Rousseff también en Brasil, parte de una guerrilla, de modo que hay antecedentes. Hoy día hay una corriente latinoamericana, lo de Ollanta no es un hecho aislado, hay una corriente latinoamericana. Luego, gente muy respetable de este país, Rosa María, ha hablado con él, le ha hecho esa misma pregunta, lo ha interrogado en privado, lo ha mirado a los ojos y ha salido de ahí con la conclusión de que se puede creer, de que hay razonables indicios. ¿Usted ha hablado con él? Yo hablé con él el domingo, lo primero que hice fue reunirme con él, mi esposa Susana y yo nos reunimos con él y con Nadine, y yo le hice todas estas preguntas a calzón quitado, y yo salí de ahí convencido que podía creer en él. ¿Por qué no tiene más énfasis? El viernes cuando presentó esto, parecía que lo hacía doliente. De verdad, la imagen era, bueno, no hemos tenido que concertar, pero no lo veía yo diciendo, esto ya no es, por si acaso. Bueno, pero él no tiene por qué irrespetar a gente que también forma parte de su familia. Del mismo modo que Lula tenía termocéfalos en el Partido de los Trabajadores, él tampoco tenía por qué irrespetarlo. Lo inteligente de un líder de izquierda en el Perú hoy día es que a una cierta izquierda todavía trasnochada y radical la incorpores al proyecto, le des, digamos, un enfoque que le permita formar parte del proyecto.
y al mismo tiempo darle al resto del país razones para creer en ti. Repito, es un muro de contención contra el autoritarismo populista en el Perú. Esto es muy interesante, es decir, parece paradójico y parece irónico, pero si lo que yo digo es cierto, va a ser casi imposible que surja en las próximas elecciones, como ocurre cada cierto tiempo en nuestro país, un caudillo iluminado, ¿no? Ahora, ¿no le preocupan la biografía de Humala? Es decir, Lula es un sindicalista, era un hombre que negoció siempre, desde que empezó en política muy joven. Sí. Ollanta Humala es un militar, es un hombre que no sabe de negociación, ha sido muy terco para hacer este cambio, porque este cambio se le advirtió desde el principio. Es un hombre acostumbrado a las jerarquías, el que está arriba y el que está debajo. ¿No le preocupa ese tipo de concepción autoritaria desde, digamos, biográficamente? No hay nada más, digamos, militar que un guerrillero ideologizado, como los que te acabo de mencionar en América Latina, y sin embargo han sido los más flexibles. Hoy en día yo creo que en él lo que hay es un temperamento crecientemente presidencial. Yo te comentaba fuera de micrófonos la tremenda vileza que me pareció a mí lo que le hicieron en Canal 2 a Ollanta hace algunos días. Cuando lo entrevistan en un programa al que lo habían invitado y al terminar el programa de pronto hay la sorpresa de que le tiene que además ser entrevistado por los conductores del siguiente programa y le montan una encerrona, ¿no? Yo lo que vi es ahí a tres monigotes y a un presidente. Yo vi un temperamento presidencial, te lo digo en este sentido. En Estados Unidos, donde sabes yo tengo mucha relación y paso buena parte de mi vida últimamente, en una campaña electoral se discute más que el plan de gobierno el temperamento. Claro, es la palabra mágica, el carácter. Porque un presidente, más que aplicar un plan de gobierno, piensan allí, lo que tiene es que tomar decisiones 24 horas al día. Y hay que ver qué temperamento tiene. Y yo lo que estoy viendo en Ollanta es un temperamento crecientemente presidencial de tolerancia. El bombardeo que está recibiendo Rosa María, este es uno de los pocos espacios excepcionales que hay, pero la televisión es una vergüenza cómo se está portando en esta campaña. El bombardeo que está recibiendo es absolutamente salvaje y criminal. Y yo lo que veo no es intolerancia, yo veo un tremendo temperamento presidencial para aguantar y aguantar y aguantar. Ahora, en el tema también biográfico, en el tema de su afecto por la democracia, lo de Locumba se puede entender, lo de Andahuaylas no. ¿Qué pasó ahí? Lo que yo creo que lo que pasó es, en primer lugar, yo no voy a defender eso es un error en su biografía y pagó un precio bien caro por ello, Rosa María, pagó un caro. Es decir, nosotros no estamos defendiendo a la Madre Teresa de Calcuta, estamos defendiendo a una de las dos opciones que quedan en el Perú para impedir la entronización de una mafia dictatorial y para permitir que Ollanta Humala se convierta en un líder de izquierda moderna en el Perú. Lo que yo creo que pasó allí es muy sencillo, Rosa María. Él, digamos, alentaba la movilización general, no el hecho concreto de la toma, ¿no es cierto?, de una comisaría. Y una vez que se produce ese hecho, y a él lo llaman los periodistas de aquí y le dicen, tu hermano se ha metido en un lío de los diablos, lo van a matar, ¿no es cierto? Él sale, digamos, a defender al hermano, probablemente sin saber muy bien los detalles de lo que estaba pasando. Pero una cosa es muy importante, él no ordenó ni al hermano ni a ningún reservista que tomara esa comisaría, él no alentó un hecho de violencia. Su ingenuidad, me parece a mí, es pensar que esa movilización era posible cuando había gente ahí termocéfala y agresiva, que evidentemente iba a llevar eso un paso más allá, pero ha pagado un tremendo precio. Eso le costó la elección del año 2006 y le cuesta todavía que lo estén insultando y agrediendo permanentemente. Me parece bien que lo cuestionemos por eso. Eso no es nada en comparación con lo que hizo el fujimontesilismo, montar escuadrones de la muerte, asesinar gente a sangre fría, montar un sistema de persecución, robar de esa manera, digamos, Rosa María. Es decir, hay que poner las cosas en la balanza porque el pueblo peruano nos ha puesto frente a ese disyuntivo. Vamos al plan de Keiko porque lo que le dicen los defensores de Keiko, que no quieren votar con ella, pero que le dan menos miedo que Ollanta, es, ella no es su papá. Entonces vamos a ir al plan de Keiko bajo esa premisa, ella no es su papá. Volvemos. Y vamos a hablar de Keiko Fujimori. Yo he dejado planteada la pregunta. Ella no es su padre, ella es otra persona, ella es diferente, ella no lo va a indultar, ella en realidad tiene una propuesta distinta del padre, es una persona democrática. Ella ha señalado en varias oportunidades que ella ha combatido algunas ideas de su padre, como la reelección, en fin, ella no es su padre.
El problema de ella no es genético, el problema de ella es moral. Es decir, yo no me metería nunca en ese espacio sagrado que yo respeto muchísimo de la relación entre una hija o un hijo y su padre. No, el problema es moral, el problema es su conducta durante la dictadura, el problema es que ella nace a la vida política, digamos, en su segunda etapa para reivindicar al padre y todo ese proyecto que durante los últimos 10 años lo que ha hecho es básicamente reivindicar los peores crímenes y atrocidades del régimen, declarando inocentes a todos aquellos que eran acusados por la justicia, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, además, decía una cosa espantosa que la gente se ha olvidado, Rosa María, y es que no le constaba que Montesinos tenía que ver con el crimen de la Cantuta, ¿no? Y otra cosa que es muy importante entender, es decir, ella no es la verdadera directora de esa campaña se maneja en la Diroes, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La República, el diario de la República ya mostró más pruebas, digo más porque había mostrado muchas anteriores a las que nadie hizo mucho caso. No sé si la televisión ha mostrado lo que está pasando, pero la República ha mostrado evidencias ya de lo que está pasando en la Diroes. Por eso yo dije en un artículo, el problema aquí no es que ella libere al padre, el problema es que el padre enreja al país en la Diroes, porque hasta que busquen la manera de sacarlo de ahí, lo que va a pasar es que él va a tomar las decisiones y la gente que lo rodea iba a tomar las decisiones. Estamos aquí ante un caballo de Troya, ella es la agencia, el caballo de Troya mediante el cual vuelve esta gente al poder, ¿no? Y para decir algo del plan de gobierno, que también lo he leído, le comentaba que por lo menos el gobierno del padre es mencionado 10 veces en el plan. Claro, esto es muy importante. El plan es una oda al padre, es una oda al padre que yo respeto desde el punto de vista sentimental y afectivo y que repudio desde el punto de vista moral, ¿no? Los Vargas Llosa odian a los Fujimori, porque Fujimori le ganó la elección. Es más, Keiko Fujimori lo dijo antes de la primera vuelta, que diga lo que quiera, y mi padre ya le ganó una elección. Y por eso esto es una venganza de una familia que tiene un odio genético hacia los Fujimori. Excelente pregunta, Rosa María. Si hay alguien que no es rencoroso en esta vida es mi padre. Es decir, mi padre le dio la mano a Alan García. Nadie hizo más contra su candidatura el año 90 que Alan García, que puso al servicio de inteligencia del tristemente célebre, los jóvenes ya no se acordarán, Cucharita Díaz, jefe de inteligencia, el Montesinos de esa época. Alan le dijo, destruye a Mario Vargas Llosa. Nos hicieron horrores, incluyendo, el que quiera, si puedo hacer un comercial, leer mi libro El Diablo en Campaña, o el de mi padre, mucho mejor que el mío, El pez en el agua, los planes para atentar contra mi padre que se manejaban en el Banco de la Nación y que la Marina nos filtró a nosotros en plena campaña. Bueno, ese hombre que hizo tanto daño a la candidatura de mi padre fue y le dio la mano, sonrió y le dijo, yo voy a pedir a los peruanos que voten por ti. ¿Esa te parece que es la actitud de un hombre rencoroso? La gente olvida, los jóvenes no se acordarán, que antes del golpe de Fujimori mi padre le pidió a los peruanos y a sus partidarios, que no eran pocos, había sacado casi 40% en la segunda vuelta, que le dieran un voto de confianza a Fujimori. No lo desestabilicen, no le hagan la guerra, vamos a dejarlo gobernar a ver qué pasa, ¿no? Mi padre se ha pasado la vida perdonando adversarios y se ha pasado la vida priorizando, digamos, la integridad intelectual sobre las pasiones personales. Pero es un hombre muy apasionado, y usted apasionado, también. Que le da al Perú una prueba permanente de amor y lealtad, que es decirle la verdad. La más grande contribución de Mario Vargas Llosa al Perú no es el premio más importante del mundo y los 200 que ha conseguido y que sigue consiguiendo en nombre del Perú, no. Quizá la contribución más grande de mi padre en la historia, digamos, de los últimos 40 o 50 años, es haberle dicho siempre la verdad al Perú, Rosa María. Mi padre no se equivocó cuando el año 85 le dijo, yo sé que hay un descontento con el gobierno de Belaúnde, pero no voten por este joven, este mozalbete peligroso, porque va a venir la inflación al Perú y la escasez. Y pasó eso. El 87 le dijo, ese plan para estatizar la economía es la entronización de una dictadura en el Perú, porque si usted controla las finanzas va a controlar todo el poder. Y lo paró y lo detuvo en las calles a Alan García. Y cuando le dijo al Perú, en el año 90, lo que está diciendo el señor Fujimori es una gran mentira y esa es una aventura peligrosa, tenía razón. Y en 92, cuando le dijo el golpe de Estado, por popular que sea, va a entronizar una dictadura y todas las dictaduras terminan igual, tenía la razón. Y cuando en 2000 le dijo al Perú, es verdad, hay que levantarse contra la dictadura, decía la verdad. Y cuando en el año 2006 dijo Alan García evolucionado en economía, le decía la verdad. Y hoy le dice la verdad una vez más. O lo que él creía que era la verdad, ¿no? O sea, porque tampoco... Yo creo que los hechos demostraron que tenía razón en eso. No significa que no se ha equivocado. Significa que permanentemente... Ahora, usted no siempre ha estado de acuerdo con él, ¿no? Porque en el caso de Toledo... Él es de la U, yo soy de Alianza. No. Esa es la diferencia más importante. Claro, pero en el caso de Toledo, digamos, se distanciaron notablemente, ¿no? Sí. Él apoyó... Bueno, no al principio. En la etapa de levantarse contra la dictadura. Pero durante el gobierno...
Así Claro, es. una vez Durante que el empezó el gobierno yo gobierno, era crítico de Alejandro, él era digamos, más bien una entusiasta. persona entusiasta como Alejandro. Así es, así es. O sea, no siempre han estado... No, por supuesto que no. En lo esencial estamos de acuerdo, salvo U Alianza. En eso estamos radicalmente en ¿Y usted contra. ya mejoró su relación con Alejandro Toledo todavía? Me ha mandado mensajes muy afectuosos, no lo he visto, si lo veo lo saludo y yo no tengo el menor rencor por él, al contrario, yo invoco que él haga un gesto de acercamiento a Ollanta Humala. Creo que es una de las personas que puede darle primero a esos indecisos esas garantías que están pidiendo y también al Perú. Le puede hacer un gran servicio, si él permite, digamos, la gobernabilidad en una especie de, no sé si llamarla cogobierno, alianza, en fin, eso no importa mucho, algo, como Ollanta Humala, él puede convertirse en un gran garante de la democracia y de digamos, lo mejor que tiene este modelo, que por lo dicho, que dicho sea de paso, hay que perfeccionar y profundizar y ampliar, Rosa María. Los que defendemos el modelo no estamos defendiendo el statu quo, porque hay un porcentaje amplio de peruanos, así es, y un Estado absolutamente desastroso, y por eso tú y yo queremos una reforma del Estado. Hace años que queremos una reforma del Estado. Si usted tuviera, ha dicho en la mañana, que invertir en el Perú, yo lo hago. Pondría su plata acá. Sí, yo el año 2008 me golpeó la crisis. Todavía no la traiga, porque en el último mes no sabe cómo hemos perdido todos los que ahorramos en el Perú. Bueno, si cada ministro que sale dice viene el acabose como Ollanta Humala, evidentemente va a caer la bolsa. La bolsa ha caído, pero pasó lo mismo con Lula, el real brasileño perdió la tercera parte de su valor y después llegaron tantos capitales que los empresarios le decían a Lula, por favor no seas tan responsable porque vienen tantos capitales que se revaloriza la moneda y los exportadores están fregados. Va a pasar lo mismo con Ollanta. Todo lo que ahora lo critican y dicen va a destruir la economía, van a estar los primeros en el besamanos de Ollanta Humala si ganan las elecciones. Bueno, usted sabe cómo son los empresarios peruanos. Ahora, le digo una cosa, si usted se equivoca, ¿qué hacemos? Me crucificas. Usted no podría, Ollanta Humala, pregúntale si él tuviera una empresa, ¿lo llamaría para que sea director de su empresa Ollanta Humala? Yo lo haría presidente. ¿De la empresa? No, lo haría presidente del Perú. Del Perú. ¿Qué es la más grande empresa que puede haber? Yo lo haría presidente del Perú. En este momento, en esta coyuntura, 2011, que estamos no sé cuántos de mayo, presidente del Perú. ¿Quién diría, no? Hace 5 años grabábamos esto, yo le pasaba esta película. Acuérdate de mí, en el año 2000 Alejandro Toledo se ponía la vincha, la gente me paraba en las calles. ¿Cómo puedes apoyar esa movilización? Porque ese señor es un populista terrorista, que el programa, ¿cómo se llama este programa en Canal 4? El Canal 4 de Hora 20, que nos sacaba a mí, y a Gorriti, a Rospigliosi, fabricando bombas y diciendo ustedes van a destruir el modelo, ¿no es cierto? Y al final los empresarios no cabían en sí de contentos con Alejandro Toledo. Sí, no. ¿Te acuerdas o no? Sí, me acuerdo, yo estaba ahí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Álvaro Vargas Llosa por estar con nosotros esta noche. Yo, de verdad, de todo corazón, espero que no se equivoque, pero ni un poquito. Dame la mano. ¿Ya? Ni un poquito. Vamos a una pausa y volvemos. Chao, nos vemos mañana.